Históricamente se ubica el nacimiento del primer manicomio alrededor del año 1000. Y ya en el siglo XV hay instituciones manicomiales en Portugal, en España, en Francia, en Alemania. El loco siempre ha sido observado como un personaje raro, poseído por el demonio, poseído por fuerzas satánicas. En esto hay una influencia muy grande de la iglesia que demonizaba la locura. No hay que olvidar que la locura era uno de los motivos por los cuales un ser humano podía ser quemado en la hoguera. También estaban las naves de los locos, donde se embarcaban a los locos en barcos que eran dejados al garete en el mar. Hay valores humanos que ha costado siglos cambiar. No nos olvidemos, por ejemplo, que Moniz, que es un científico portugués, trató de limitar la violencia de la locura, nada más y nada menos que con la lobotomía, que es una operación que se le saca un pedazo de los senos frontales y a la persona se la condena a ser casi un vegetal. Por esa operación, a Moniz se le dio el premio Nobel de Medicina. ¡Ay, ay, ay, ay! Es deprimente. Alguien que los mire, que los cuide. Afuera es muy lindo, pero tienen que ver lo que es acá adentro. Uno viene acá y viene destrozado, se va hecho pedazos de acá, de Belijo. Así en estas condiciones. Los baños son sucios, se manejan ellos como pueden. Hace 3 meses que está acá. El manicomio es esa construcción que está en la cabeza de todos nosotros, por la cual hay que encerrar la locura y hay que negarla. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ahí están los NN, los desaparecidos, gran parte de ellos. No de los desaparecidos de la dictadura, son otros desaparecidos. Eso es un manicomio. Cuando hay desaparecidos hay desaparecedores, y cuando hay encerrados hay encerradores. Yo soy Jorge Luis Pellegrini, soy médico psiquiatra. Nací en la provincia de Río Negro, en General Roca. En el mes de septiembre del 93 tuve una conversación con quien entonces era gobernador de la provincia de San Luis, el doctor Adolfo Rodríguez Sá, y él me preguntó cuáles serían los requisitos para que yo viniera a trabajar a la provincia. Entonces yo le planteé que se respetara mi libertad de pensamiento, mi libertad de crítica, mi libertad de opinión, mi libertad de acción. Y le pregunto de qué se trata. Me dice, mire, se trata de un proyecto de lo más moderno, que es que el manicomio no debe existir como tal, como un depósito de seres humanos. Profundizando la conversación, surgió que era necesario englobar ese trabajo en un plan más vasto que fuera el plan de salud mental y que implicaba necesariamente la transformación de la institución que sintetiza en cualquier sociedad la atención de los enfermos mentales, que es el hospital psiquiátrico. Avalamos el proyecto y lo pusimos a cargo del proyecto de transformar este hospital, este manicomio, en un hospital simplemente de agudos y en una escuela de formación de personal para que pudieran atender a la gente. Yo creo que del modo en que cada sociedad trata a sus enfermos mentales puede ser calificada esa sociedad. El olor, múltiples olores. Olor a orín, materia fecal. Materia fecal en techo, paredes, ventanas. Orín, materia fecal, trapos con sangre. Violencia física, violencia sexual. Eran autómatas, eran robots, que iban y venían por el pasillo. Había pacientes semidesnudos, había pacientes descalzos. Más que personas parecían, se semejaba más como un rebaño. Se los castigaba al paciente cuando estaba un director que aplicó el electroshock.
Se ve que era terrible cuando le aplicaban eso porque el paciente tenía mucho miedo, mucho miedo. Acá había electroshock. Digo que había un proyecto de exterminio, ¿no? Con esa HP allá, que no sé si la alcanzan a ver, ¿qué mujer podía sentirse mujer con esa ropa? No se puede entender que hubiera gente que vivía con la ropa marcada, como en los campos de concentración. Todo tenía, hasta las cucharas tenían hospital psiquiátrico, hospital psiquiátrico, hospital psiquiátrico. Hace 100 días de calabozo. Le agradezco al doctor Pellegrini que cuando él vino sacó a muchos de mis compañeros, unos les gustaron, otros no. Eran calabozos, eran lugares cerrados, de dimensiones muy pequeñas. Realmente eran calabozos, una pieza de 2x2, con una ventana alta, enrejada. Eufemísticamente se los llamaba salas de aislamiento. Ese 23 de noviembre salí con los seres humanos que estaban ahí y traspusimos la puerta del hospital. Hubo que ir contra la voluntad de quienes habían perdido la voluntad de salir, de quienes estaban convencidos que ya no tenían más lugar en el mundo que ese. No era un grupo humano, era un desfile de individualidades, de gente que por distintos motivos, el abandono social, el abandono familiar, la sobremedicación, cada uno estaba en la suya, en su propio desorden. Arrancaron 40, a los 20 metros eran 30 y se traspusieron la puerta del hospital 20. Pero esos 20 cuando volvieron, contaron otra cosa. Y el segundo día volvimos a salir, y el tercero y el cuarto, y se fue sumando gente y fuimos llegando cada vez más lejos. Tenemos una bandeja así, me acuerdo que sabíamos preparar. Así, no, así, particular. Todas en cuadritos. Todas. Y bueno, esa era de sala de varones. Pacientes que llegaban a tomar 35, 40 pastillas por día. La compra de medicamentos en cualquier institución sanitaria está determinada por la presión que los laboratorios hacen. Se compraban 52 especialidades médicas exclusivamente de psicofármacos. Y entonces hicimos un vademecum completo, no por un tema de costo, sino por algo que se llama uso racional del psicofármaco. Lo primero que se hizo es rediagnosticar a los pacientes que estaban diagnosticados de hacía 10 años y ahí se empezó a reducir la cantidad de medicación y a darle la medicación adecuada. El consumo de psicofármacos entre noviembre del 93 y febrero del 94 bajó un 90%. Empezaron a recuperarse las expresiones faciales, la gente empezaba a cansarse, porque caminaba, porque salía. Es decir, fueron cayendo mitos, entre ellos el mito de la omnipotencia del psicofármaco. El 60% de los trabajadores que estaban en el hospital venían castigados de algún sector de la administración pública. La decisión era transformar la institución, nunca fue cerrarla. Y tampoco, por supuesto, dejarla como estaba. ¿Qué los van a hacer? ¿Los van a dejar sin trabajo? ¿Los van a trasladar? Era ese pensamiento. Nos asustamos mucho porque también pensamos qué va a pasar con nosotros. Creíamos que nos íbamos a quedar sin trabajo, sin nada. Hubo un pequeño grupo que adhirió, hubo un grupo que resistió porque tocaba privilegios de ese grupo y hubo un grupo que yo digo que balconeó. Según soplaran los vientos se sumaba al proceso de transformación o se excluía. Para mí era intolerable convivir con la existencia de los 4 calabozos. Ahí hubo una asamblea donde yo recuerdo que una enfermera expresó el temor de muchos. Sí, nosotros vamos a abrir los calabozos, pero van a salir los pacientes y nos van a matar a todos. ¿Qué pasó? Se votó. Aclaro que no todo el mundo estuvo de acuerdo. La mayoría sí lo estuvo. Y se abrieron los calabozos. Y nadie mató a nadie.
Yo creo que lo más interesante de la asamblea, que es un nivel de relación donde todos somos iguales. Hubo reflexión, hubo discusión, hubo disenso. Lo había en el afuera y era muy cruel, pero lo había en el adentro y era esto lo que nos permitió crecer, soportar lo distinto. Cada vez que uno se propone generar un cambio social, tiene que tener claro que la resistencia al principio va a ser mucho mayor que la fuerza que el proyecto tiene. Esto generó una polémica enorme en el ámbito de la salud mental, etc. Tuvimos inconvenientes de todo tipo. Desde agosto hasta diciembre del año 94, donde un frente político que en la Argentina siempre se conforma cuando hay que frenar proyectos populares, nacionales y revolucionarios, también se puso en marcha. Me refiero a un frente que nuclea, tal cual como fue en el año 46, en el año 55, en el año 66, en el año 76, un frente conformado por los sectores más conservadores y retrógrados, incluso de la jerarquía eclesiástica, y de sectores políticos que suelen presentarse como progresistas y de izquierda, pero que siempre quedan enganchados en cuanto golpe antipopular hay. Esto también sucedió en San Luis. San Luis tenía un hospital psiquiátrico que no tenía más de 100 camas, estaban todas ocupadas, pero no era lo que se conoce como manicomio, digamos, y donde no había locos encadenados, en calabozos y todas esas cuestiones, sino que la cosa era una convivencia más bien de asilo. Era un hospital donde no había ningún tipo de rejas ni nada que tuviera que contener a los pacientes. El doctor Pellegrini, cuando ingresa al hospital psiquiátrico, desconociendo totalmente las patologías de los pacientes, justificó la masiva externación de los mismos. Siempre se dijo que no tenía el título profesional habilitante para tareas de psiquiatría, ya sea porque no era médico o porque no había hecho los cursos de posgrado en materia de la especialización de psiquiatría. Nunca se pudo averiguar. Y en el año 95 recibimos una serie de denuncias acerca que, como consecuencia de la implementación de unas reformas que se estaban llevando a cabo en el hospital psiquiátrico de San Luis, a través del procedimiento de lo llamado las externaciones, muchos habían muerto y eso podría constituir en abandono de personas. Creo que fue una expectativa ingenua que yo tuve. Creer que este proceso de transformación que implicaba un programa sanitario iba a ser debatido en el plano científico, en el plano teórico, pero no fue así. En realidad lo que hubo fue una sucesión de campañas de difamación a las cuales nos costó al principio responder, porque hacían a la honestidad de cada uno de nosotros como seres humanos. Han sido muy duros con nosotros. Han sido muy duros algunos sectores con nosotros. A estos pacientes se los llevó a la calle y se los dejó solos. Muchos de ellos fallecieron en situaciones trágicas.